En la siguiente entrevista vamos a analizar un poco de la información del docente Gonzalo Erazo. Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. Bueno, el título que obtiene el docente es de licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales, y su título de maestría en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. A continuación, la entrevista. La receptividad de los estudiantes hacia los contenidos relacionados con la historia precolonial ecuatoriana. Bueno, básicamente los estudiantes tienen una buena captación de los hechos que ocurrieron en este periodo y el proceso de enseñanza y aprendizaje ayuda a que estos contenidos sean afianzados de los estudiantes. Con lecturas, con organizadores gráficos, los estudiantes van captando de mejor manera los contenidos de la época del Ecuador en que vivió, cuando fue Colombia. Ya. La siguiente pregunta sería, ¿considera que los contenidos relacionados con este periodo histórico son suficientes para el nivel educativo que imparte? Para el nivel educativo y para el tiempo que existe para dictar los contenidos, considero que son los adecuados. Si existiera más tiempo, más carga horaria para poder ampliar los contenidos, sería otra cuestión, pero en la actualidad los contenidos están en función al contenido de las horas didácticas que se tienen para trabajar. En este sentido, considero que los contenidos que se desarrollan dentro de este periodo son los adecuados y pertinentes que sintetizan de alguna manera lo que ocurrió en esta época. Muy bien. ¿Existen recursos educativos adecuados y actualizados para respaldar la enseñanza de la historia precolonial ecuatoriana en su experiencia? Sí, porque el conocimiento en la actualidad es muy amplio. Está en las redes sociales, está en el internet. Tal vez si hablaríamos por los años del 2000 para abajo, el conocimiento estaba en libros y básicamente el conocimiento lo impartía el docente. Pero en la actualidad usted puede encontrar una gran diversidad de contenido científico, académico, sobre diferentes temas. Entonces, considero que existen para comprender cómo se desarrolló ese periodo de la época ecuatoriana en su momento determinado con los contenidos que hay en la actualidad. Ya. ¿Qué aspectos, etapas o procesos históricos de la época precolonial ecuatoriana cree que deberían enfatizarse en el currículum? Las diferentes culturas que existieron en el Ecuador antes de la colonia, las diferentes expresiones artísticas que tuvieron los aborígenes ecuatorianos, las diferentes tradiciones, costumbres y forma de vivir que tuvieron los ecuatorianos en esa época, que iban de acuerdo a su realidad y a su pensamiento para la época. Considero básicamente estos elementos, ¿sí? Reivindicar la cultura, el aprendizaje, los contenidos, las tradiciones que tuvieron los habitantes en la época precolonial. ¿Cuáles son las principales dificultades o limitaciones que encuentra al abordar la enseñanza de este periodo histórico? Dentro de la universidad, básicamente yo lo que consideraría es el tiempo. Sí, no se puede sintetizar tantos miles de años de la historia precolombina en 4 horas de clase. Entonces, yo considero que básicamente es el tiempo para la exposición de los contenidos. Sin embargo, para trabajar dichos contenidos lo que se busca es sintetizar y poner lo más adecuado y lo más pertinente y lo más relevante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Me podrías repetir nuevamente? Claro, ¿cuáles son las principales dificultades o limitaciones que encuentran al abordar la enseñanza de este periodo histórico? Otras limitaciones también podría ser las visitas in situ, que no son muy seguidas, ¿no? Por ejemplo, hay museos en lo que corresponde a Quito, en la Casa de la Cultura, hay museos de los amantes de Zumba, hay museos sobre los
Uruguayos y todo eso, y sería más reconfortante, aparte del contenido científico que se da a los estudiantes en clase con láminas, con módulos, con diapositivas, también realizar las visitas in situ en el lugar de los hechos, en donde vamos a tener una mayor explicación de lo que sucedió en esta época. Ya. ¿Qué cambios o mejoras propondría para la enseñanza de la histórica, perdón, qué cambios o mejoras propondría para la enseñanza de la historia precolonial ecuatoriana en los currículos, educación básica y bachillerato? Bueno, como cambios, en este momento me estás diciendo que es para educación básica y bachillerato, ¿no? Exacto. Yo te hablé de la universidad, porque no sabía cuál era el enfoque de la entrevista. Pero para básica y bachillerato lo que yo considero es que se debería ampliar los temas que traen los libros del gobierno. ¿Sí? Y estamos hablando de este contexto. Entonces, en la currícula nacional y en el gobierno nacional, en los textos traen muy poca información, porque abordan un número de temas. Entonces, yo sí considero que debe ser un poco más de amplios los contenidos que se desarrollen para básica y bachillerato dentro de la currícula nacional y dentro de los libros que maneja el gobierno para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Haciendo con la pregunta 7, ¿usted considera que la historia precolonial ecuatoriana debería ser enseñada de manera obligatoria o como parte de un enfoque más amplio en la elección de temas históricos? La historia hay que conocerla, y más cuando es una historia propia. Yo sí considero que se debe enseñar de forma obligatoria. O sea, los estudiantes deben de conocer lo que sucedió en el Ecuador prehispánico, en la época colonial, en la época republicana, porque la historia tiene un fin fundamental. No es cuestión de memorizar fechas, no es cuestión de memorizar eventos. La historia tiene un objetivo: conocer los hechos que sucedieron en el pasado, analizarlos, para no volver a repetir los errores que se produjeron en esa época, que se producieron en esa época. Ese es el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es conocer los hechos pasados para tener una proyección hacia el futuro. Sí considero que debe de ser conocida por nivel básico de bachillerato, de forma amplia. Ya listo. ¿Considera que la formación profesional que ha recibido le ha preparado adecuadamente para enseñar la historia precolonial ecuatoriana de una manera adecuada? Sí, ¿no? Sí, porque sentaron las bases para el conocimiento de la historia y para las bases para poder realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el conocimiento es amplio y uno tiene que siempre estarse preparado. Sí, no se puede quedar con un título, con una maestría, porque el conocimiento en la actualidad, mientras más conoce usted, se da cuenta que más poco no sabe. ¿Sí? Entonces sí considero que la universidad en la formación hizo su parte, pero también uno tiene que hacer su parte, especializándose, sacando una maestría, realizando cursos sobre las temáticas que uno está impartiendo y enseñando. Ya. ¿Cómo valora la importancia de incorporar las perspectivas diversas de diversas comunidades indígenas al momento de enseñar historia precolonial ecuatoriana? Fundamental, porque ese es el conocimiento de nuestros ancestros y todavía las costumbres y tradiciones que se realizaron en esta época las siguen manteniendo. Entonces es fundamental eso, ¿no es cierto? Un antropólogo es lo que hace, ¿no es cierto? Va al lugar de los hechos a conocer cómo es las costumbres y las tradiciones de ciertas culturas que todavía no están occidentadas, es decir, no están a la realidad actual. Entonces es fundamental incorporar esos conocimientos, incorporar esos saberes en el proceso de enseñanza de la historia. Por eso yo le decía que tal vez una falencia que se tiene para la enseñanza de aprendizaje. Haciendo con la pregunta 7, ¿usted considera que la historia precolonial ecuatoriana debería ser enseñada de manera obligatoria o como parte de un enfoque más amplio en la elección de temas históricos? La historia hay que conocerla, y más cuando es una historia propia. Yo sí considero que se debe enseñar de forma obligatoria. O sea, los estudiantes deben de conocer lo que sucedió en el Ecuador prehispánico, en la época colonial, en la época republicana, porque la historia tiene un fin fundamental. No es cuestión de memorizar fechas, no es cuestión de memorizar eventos.
La historia tiene un objetivo, conocer los hechos que sucedieron en el pasado, analizarlos, para no volver a repetir los errores que se produjeron en esa época, que se producieron en esa época. Ese es el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es conocer los hechos pasados para tener una proyección hacia el futuro. Sí considero que debe de ser conocida por nivel básico de bachillerato, de forma amplia. Ya listo. ¿Considera que la formación profesional que ha recibido le ha preparado adecuadamente para enseñar la historia precolonial ecuatoriana de una manera adecuada? Sí, no. Sí, porque sentaron las bases para el conocimiento de la historia y para las bases para poder realizar un proceso de aprendizaje. Pero el conocimiento es amplio y uno tiene que siempre estarse preparado. Sí, no se puede quedar con un título, con una maestría, porque el conocimiento en la actualidad, mientras más conoce usted, se da cuenta que lo más poco no lo sabe. ¿Sí? Entonces sí considero que la universidad, en la formación hizo su parte, pero también uno tiene que hacer su parte, especializándose, sacando una maestría, realizando cursos sobre las temáticas que uno está impartiendo y enseñando. Ya. ¿Cómo valora la importancia de incorporar las perspectivas diversas de diversas comunidades indígenas al momento de enseñar historia precolonial ecuatoriana? Fundamental, porque ese es el conocimiento de nuestros ancestros y todavía esas costumbres y tradiciones que se realizaron en esta época las siguen manteniendo. Entonces es fundamental eso, ¿no es cierto? Un antropólogo es lo que hace, ¿no es cierto? Va al lugar de los hechos a conocer cómo es las costumbres y las tradiciones de ciertas culturas que todavía no están occidentadas, es decir, no están a la realidad actual. Entonces es fundamental incorporar esos conocimientos, incorporar esos saberes en el proceso de enseñanza de la historia. Por eso yo les decía que tal vez una falencia que se tiene para la enseñanza de la historia es la escasa visita in situ a los lugares en donde se desarrollaron la historia, a los lugares donde recogieron la historia como son los museos. Entonces es fundamental ustedes. Ya, y para finalizar la última pregunta, ¿de qué manera cree que la enseñanza de este tema contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional? Es fundamental, o sea, la enseñanza de este tema es 100% que permite que el ecuatoriano tenga identidad nacional. El conocimiento de los antepasados, el conocimiento de la historia, le permite a usted adoptar una posición de ecuatoriano, de sentirse orgulloso de ser ecuatoriano. Usted conoce su tradición, su historia, conoce sus costumbres. ¿Sí? En este mundo globalizado que estamos, se dice que cerca del 80% de las imágenes que provienen de películas que se ven en la televisión provienen del mundo desarrollado. Entonces esto ha logrado que existe una aculturización, es decir, que la gente pierda su cultura y se dé paso a copiar patrones internacionales. Ahí viene la moda de los piercing, de los pelos largos y todo eso. Entonces es fundamental el conocimiento de la historia porque constituye la base de la identidad nacional. Listo, esas serían las 10 preguntas. Le agradezco, profe. A ustedes.